Un feliz sábado, una feliz tarde para ustedes, para cada uno de nosotros y para las familias que nos estén escuchando más adelante por internet. Suplicamos que nos acompañe nuestro Señor. Me perdonan, eh, estamos con algo de resfrío, entonces vamos a tratar de hacer lo que mejor podamos. Bueno, vamos a continuar nuestra serie de los mercaderes de la tierra, parte 15b. Esta mañana cubrimos la 15A. Esta mañana estuvimos viendo la secuencia profética que hay en Daniel y en Apocalipsis de manera breve. Vamos a concentrarnos en el evento ya de lo que va a ser la antesala a la segunda venida de nuestro Señor Jesús por medio de la piedra que cae sobre los pies en la imagen de Daniel 2. Cada uno de los capítulos de Daniel describe cosas complementarias. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algo de lo que es Daniel 11, 41 al 45, que describe el rey del norte, que es quien está al control de Babilonia. Y para este momento, en Daniel 11, 41 al 45, pues sabemos que es el sistema papal. Entonces, la secuencia de reinos que van a ser destruidos, pues hemos visto que es el paganismo que está contenido en el último poder que va a estar presente en la tierra durante la segunda venida de Cristo, y ese poder va a estar controlando a todo el mundo y va a tener las características de lo que fue Babilonia, de lo que fue Medo-Persia, lo que fue Grecia, lo que fue Roma pagana, lo que fue la división del Imperio Romano y finalmente lo que es en la profecía de Daniel 7 nos da el complemento, que es el cuerno pequeño. Daniel 8 también nos habla del cuerno pequeño. Daniel 8 nos habla de la transgresión o abominación desoladora, que es el cuerno pequeño. Bueno, entonces pues digamos cada vez la profecía nos va dando más información para poderla acumular y para que podamos nosotros entender cada vez más. Acordémonos de la necesidad importante de poder entender los símbolos, de poder entender los reinos que están descritos en Daniel y Apocalipsis, porque eso es la clave para poder entender lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial. Entonces, la piedra va a destruir el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro sucesivamente, o sea, esos son los reinos desde el tiempo presente hasta el reino de Babilonia, pero ya no es a nivel físico, sino es a nivel espiritual lo que ha sido heredado de un reino a otro. ¿Está bien? Y pues lo que estábamos estudiando esta mañana es que necesitamos estudiar quiénes están detrás de la ingeniería social o los ingenieros sociales del pasado para que podamos nosotros entender lo que está pasando ahorita. Y pues la gente, por no estudiar la historia, pues está confundida, no saben quién es quién, no saben quién es Babilonia, no saben quién es la imagen de la bestia, no saben quién es la bestia que sube la tierra, no saben quién es la bestia que sube el mar, la bestia que sube el abismo. Hay mucha confusión porque no se ha seguido la secuencia histórica. Entonces para ustedes es importante que aprendamos a estructurar el estudio. Esto pues lo muestro como parte de una tarea que ustedes tienen que hacer más adelante, poder entender cada cosa. Entonces por eso va a quedar grabado, que ustedes puedan detenerse, poder mirar con calma cada una de las descripciones que hay para que puedan entender algo lógico el proceso. Digamos, esta es una ayuda que pues yo la he construido, pero pues eso también tiene que ser una tarea de ustedes. Entonces, es necesario conocer la historia. ¿Por qué? Porque la historia se va a repetir. Estamos preparándonos para ese evento en el cual será erigida, dice el primer día, será ensalzada la falsa religión, o sea, el paganismo. Eso es lo que es la acumulación de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Roma papal contiene la falsa religión. Y Roma papal es la encargada de hacer que se establezca a nivel mundial de nuevo la adoración falsa. Ese va a ser la gran prueba para nosotros. Finalmente nos la van a poner fácil. Fácil en el sentido en que sabemos qué es,
pero tenemos que prepararnos para ese evento. Y lo que tenemos que hacer para este tiempo pues es obrar conforme a la palabra de Dios, pedirle a nuestro Señor obediencia, y pues porque viene la prueba, y pues vamos a ver ya con fechas como tal este poder que va a resucitar, qué tan cerca está para que ejerza de nuevo la autoridad mundial. Dice, el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Entonces, Babilonia es Babilonia antigua, pero la ostenta todo el conocimiento, todo el misterio antiguo de Babilonia lo tiene Roma papal, y ella va a establecer una imagen de digamos, se va a establecer la imagen de Babilonia. Entonces, ahorita complementamos con Apocalipsis 13 cuando nos hable de la imagen de la bestia. Sabemos que Babilonia, en el capítulo 3 de Babilonia, estableció, en Daniel 3, se estableció una imagen e hizo que todo el mundo se postrara a la imagen. Entonces, eso es lo que va a hacer este poder, que se va a erigir una imagen, y esa imagen se va a hacer que se adore la gente, y pues nos está diciendo claramente que va a ser el domingo. Acordémonos que la falsa religión es la religión pagana centrada en ¿qué? En adoración ¿qué? Solar, que tiene que ver con el domingo. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Esto pues ahorita no vamos a alcanzar a llegar a Daniel 3, pero pues esto va a ser la antesala del estudio de Daniel 3, porque hemos visto que se erigió una imagen. Daniel 2 describe el sueño de Nabucodonosor, pero Daniel 3, Nabucodonosor, para que no se cumpliera el sueño, por decirlo así, por rebeldía a Dios, hizo la imagen de oro para decir, miren, mi reino va a durar para siempre. Pero pues eso constituyó la caída de Babilonia. Entonces ahorita el mundo ya está a puertas de no armar una imagen de oro, sino una imagen que va a tener que ver con lo que estamos estudiando del cambio climático. Entonces la imagen ya no va a ser de oro, sino una imagen verde. Este criterio lo presentó el pastor Andrew Enríquez, y pues es parte de lo que nosotros tenemos que estudiar, y pues hemos encontrado información adicional que efectivamente confirma eso, que la imagen que va a ser erigida de Babilonia es el domingo obligatorio. A través del cambio climático se va a levantar esa imagen y va a hacer que todo el mundo se postre ante esa orden. Eso es lo que nos está explicando. Y la imagen verde del cambio climático, sabemos que la encíclica Laudato Si tiene eso, el domingo obligatorio, el primer día de la semana obligatorio. Entonces, dice, el decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Esto es lo que tenemos que prepararnos. Y vamos a ver en qué momento la profecía nos dice, o sea, nos dice la profecía del evento, y nosotros tenemos que ir a la historia de los eventos para encontrar qué tan cerca estamos de ese evento, si ya se dio una señal para que ese evento se esté dando muy pronto. Bueno, entonces vimos esta mañana que el poder papal no ha cambiado. Roma, durante su fase religiosa, desde el 538 hasta el 1798, mató y asesinó. Se calcula que pues hay, pues digamos, solamente lo que son las cruzadas, la Inquisición, pues son millones de personas. Nomás, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial dejó 30 millones, la Segunda Guerra Mundial dejó 70 millones, y adicional a las cruzadas, a todas las guerras, revoluciones, pues nadie sabe la cantidad de muertos, pero nuestro Señor sí dice pues que tiene contada la sangre de sus justos. Entonces pues vamos a ver que muy pronto vamos a llegar a esa fase
religiosa 3, que por eso le estoy colocando de una vez el color que verde, porque es cuando se erija el domingo obligatorio a través de la encíclica Laudato Si, se habrá establecido la imagen de Babilonia. Pero acuérdense por favor, la imagen de Babilonia es el domingo, pero la imagen de la bestia, que es la que va a forzar la imagen de Babilonia, sabemos que es quién, el protestantismo de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos vamos a tener que estarlo observando para que veamos cómo a nivel político, a nivel del cambio climático, a nivel de las elecciones, comienzan a hablar del cambio climático, Laudato Si número 237, o la imposición de la moralidad para que vuelva otra vez la prosperidad en Estados Unidos por medio de las leyes azules que ya incluyen el domingo obligatorio. ¿Está claro? A las leyes dominicales que se establecieron en Estados Unidos para que la gente no comprara el domingo. Y esas leyes azules pues se dieron más o menos, se comenzaron a dar a partir de 1800, antecitos de 1888. Pero entonces estamos esperando ese evento de nuevo. Ya la parte judicial y la parte de las cortes ya se va a subsanar en ese momento para que nadie pueda decir que esas leyes azules son anticonstitucionales, o sea que van en contra, van favoreciendo una religión. Entonces vamos a terminar con este texto. Apocalipsis 13:3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces aquí me está dando la clave para saber en qué momento se va a comenzar a dar la sanación de la herida de muerte, porque me da la característica, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que el momento en que se sane la herida de muerte es que se va a maravillar toda la tierra en pos de la bestia. Ahí está la clave de ver el evento, en qué momento se va a dar eso. ¿Está bien? O sea que Apocalipsis 13 me describe el momento en el cual recibe la herida como de muerte. Para esa palabrita tenemos un estudio como de 30 horas para poder entender cómo esa herida, como herida de muerte. Acuérdense que fue una herida inducida por el sistema papal por medio de los jesuitas. Pero dice, y su herida de muerte fue sanada. Entonces, el poder que le dio la herida como de muerte, es el mismo poder que le va a dar la herida, va a sanar esa herida. O sea, dentro de nosotros, por medio del estudio que hemos hecho, sabemos que en la Revolución Francesa, que estuvo cerquita en 1798, la bestia que sube del abismo estuvo presente y que fue lo que dio origen a la Revolución Francesa, y sabemos que fue Roma papal, pero detrás de Roma papal estaban los jesuitas. Entonces los jesuitas son los que le dan como la herida de muerte al sistema papal. Ahora, y su herida de muerte fue sanada, eso significa que tenemos que encontrar que el sistema jesuita debe estar involucrado en la sanación de la herida del sistema papal. Por medio de las obras de los jesuitas, el sistema papal tiene que sanarse, y por eso lo vamos a ver por medio del texto de la hermana White, que es también clave para poder entender este proceso. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, así como muere la bestia, así va a ser sanada su herida. Y en ese momento se va a maravillar toda la tierra en pos de la bestia. ¿Está bien? Acuérdense de Apocalipsis 13:3. Entonces, ¿cómo ha logrado recuperar su dominio mundial perdido? Entonces, Apocalipsis 13:11 me habla de la bestia que sube a la tierra. ¿Quién es esa bestia que sube a la tierra? ¿Señora? ¿Quién es? Estados Unidos como poder civil. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pues es el protestantismo y el republicanismo en Estados Unidos,
hablaba como un dragón, significa que de pasar de ser un cordero, o sea, cristiano, se va a convertir en un poder perseguidor. Y ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? Que está escrita en el verso 1 al 10 de Apocalipsis 13, es Roma papal. En presencia de ella. Y hacia la tierra y a los moradores de ella habrá la primera bestia, o sea, el sistema papal, cuya herida de muerte fue sanada. O sea que en ese momento ya va a estar Estados Unidos ayudando a que el poder del sistema papal se construya de nuevo para que pueda haber persecución otra vez, como lo había antes de 1798. Pues ahorita está vivo. Ahí ya se está sanado, correcto. O sea, digamos, está describiendo los eventos para que se llegue a ese punto de la herida de sanación. ¿Sí? Acordémonos acordémonos que el momento de que se sane la herida es el momento en el cual Estados Unidos, digamos, se va a forzar al domingo obligatorio, y se va a forzar a adorar falsamente en el domingo. Es en ese momento ya el papado tiene de nuevo el poder como lo tenía antes de 1798. Entonces eso va a ser como la señal, Lucía, al punto de entender eso, de que se tiene total autoridad a nivel mundial, es que ya Estados Unidos va a dar la ley dominical y la va a obligar, la va a promulgar a nivel mundial. Sí, entonces es como esa señal, pero pues ahorita está en el proceso de sanación de esa herida. Desde 1798 ha estado oculta porque Roma papá nunca ha muerto. Entonces ha estado oculto, como dice, haciendo la labor en todos los concilios, en todos los gobiernos, para hacer que de nuevo el sistema papal tenga el poder. Y finalmente pues va a hacer que los que no adoren a la imagen de la bestia fuesen muertos. O sea, ¿qué nación es la que va a empuñar la espada de nuevo? Estados Unidos es lo que está diciendo, y ejerce todo el poder. Ejercer el poder de la primera bestia, o sea, ejercer el poder de Roma papal, significa que Estados Unidos se va a convertir en un poder perseguidor, pero va a hacerlo a través de ¿quién? Pues de la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata. Pero para llegar a hacer eso, pues eso requiere que Estados Unidos esté controlado a nivel económico, a nivel político, a nivel financiero. ¿Por quién? Por Roma. Por Roma. Sí, porque pues Estados Unidos fue una nación libre hasta un cierto punto, como lo vimos en el momento en que se creó la Reserva Federal, comenzó el proceso de esclavización de América hacia quien controla el dinero, que es la banca americana, la banca europea, pero son los Rothschild, los JP Morgan, los Rockefeller, y detrás están los jesuitas, o está el papado. Daniel 11:43 me dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Vuelve otra vez a mencionar Egipto, ¿no? Entonces, hay un principio de lo que contiene Babilonia, que es algo que también heredó de Egipto, que es el paganismo solar, ¿sí? Entonces, todas las naciones paganas siempre han aportado algo para lo que tiene que ver con el paganismo en este tiempo. Dice Henry Kissinger, quien controla el suministro de alimentos controla a las personas. Quien controla la energía puede controlar continentes enteros. Quien controla el dinero puede controlar el mundo. ¿Quién está controlando en este momento los alimentos? ¿Y quién está detrás de toda esa manipulación genética de los alimentos y de todas las compañías de alimentos y de toda la producción de alimentos? Pues quien tiene el dinero. ¿Y quién tiene el dinero? Pues el papado.
Entonces Roma papal está controlando el suministro de alimentos. Él hace parte de este proyecto. Él es un judío alemán americanizado, pero pues ha sido asesor de muchos presidentes y él ha estado metido en muchas organizaciones, como se llaman, como los tanques de pensamiento, por decirlo así, que son las organizaciones que tienen como una fachada de concilios y de consejos, pero finalmente terminan siendo sociedades secretas. Dice, quien controla la energía, nosotros por medio, que también es Roma papal, por medio de lo que hemos estado estudiando, de quien estuvo detrás de todo el proceso de producción de petróleo, de dependencia del petróleo, fue el papado, y ahora el papado tiene el control energético porque por medio del cambio climático va a hacer que la producción de petróleo caiga, que se quite la dependencia del petróleo, pero como decía esta mañana en el video de Putin, el desmonte de una industria petrolera actual lleva ¿cuántos años? Dijo él. 25 años hacia adelante, y resulta que las metas de estos del tema del cambio climático hablan de 11 años. Es decir, que tienen que acelerar sí o sí, según la agenda de ellos, el asunto de cortar el petróleo. Y eso lo pueden hacer por medio de revoluciones. Pues va a llegar vamos por ejemplo, no alcancé a traerlo al bal, pero acuérdese lo que ya, por ejemplo, lo que Greta comenzó a hacer, no viajar en avión porque pues no quiere contaminar, y eso está generando un movimiento en los jóvenes de aversión al tema petrolero. Entonces poco a poco lo van a hacer, y eso es parte de lo que dice la profecía que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, Álvaro. O sea que finalmente el papado va a ostentar todo, incluyendo la energía. Eso significa que va a haber control absoluto del abastecimiento y de la producción de petróleo para supuestamente evitar el cambio climático. Sí, entonces sí se va a lograr, digamos, se va a presionar de tal manera que se cumplan todos los puntos que están incluidos en el Cíclica Laudato Si. Por ejemplo, esta semana en Francia, pueden ustedes investigarlo, en un centro comercial hubo un boicot a personas que estaban comprando, no me acuerdo qué día fue, pero estaban comprando en un centro comercial en Francia. Un boicot es como un saboteo, y cerraron el centro comercial, no permitieron que comprara la gente porque tienen que evitar el sobreconsumismo. Entonces ya se están metiendo todas las políticas de lo que está escrito en Laudato Si, y todo eso se va a ir poco a poco haciendo para que finalmente se colapse completamente todo el sistema. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos, y por eso es necesario el comenzar a preparar todo lo que tenga que ver con el salir al campo, el vivir en el campo, el tener las provisiones en el campo. ¿Por qué? Porque se va a controlar la energía, se va a controlar los alimentos, y también dice aquí, quien controla la energía puede controlar continentes enteros, quien controla el dinero puede controlar el mundo. Entonces, ¿quién está controlando el mundo? Pues Roma papal, porque el dinero lo tiene Roma, y eso nos lo dice Apocalipsis 11, Daniel 11:43, que el rey del norte, que es el sistema papal, iba a apoderarse de todos los tesoros de oro y plata. Ya el sistema papal tiene el control. ¿Qué está esperando qué se está esperando para que sea el evento? Ya la imagen de la bestia está preparada. La bestia que sube el mar está preparada. La bestia que sube la tierra está preparada. Los únicos que no estamos preparados somos los que vamos a recibir el sello. Eso es lo que está esperando Dios, que nosotros primero tomemos una decisión de aceptar el sello y de vivir con base en el sello, que es la santidad de Dios, que es tener victoria sobre el pecado, que es tener la consagración necesaria para que es la santificación. Bueno, por medio de quienes se apoderó, y lo dejo en pasado porque ya estamos a partir de, digamos, como vimos, Roma ha ido aumentando su poder desde que se fundó. Roma pagana, Roma papal recibió el tesoro de Roma papal.
que venía de Grecia, que venía de Medo-Persia, que venía de Babilonia. Digamos, todos los tesoros, todas las cosas que son valiosas en este momento las tiene el sistema papal. Ujú. Entonces, ¿con qué propósito? Y la clave la encontramos en el libro de la Gran Controversia, página 215 en español, dice: pasados los primeros triunfos de la Reforma, esto ya lo hemos repetido muchas veces, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. ¿Con quién? Con la Reforma. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Este es el más formidable de todos los campeones del papado, y más adelante está la clave. Dice: estudiaron el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, el sistema como tal, la orden de los jesuitas, consiguieron cómo adueñarse de la riqueza y del poder para dedicarlos a dos fines: a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, ¿cómo iba a restablecerse la supremacía papal? Por medio del apoderamiento de las riquezas y del poder, y si se destruye el protestantismo, pues se habrá obtenido la presea de ellos, de los jesuitas. Pero resulta que el protestantismo pues no va a morir, porque hay un pueblo que va a permanecer fiel y firme hasta la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos nosotros que tomar la decisión ahorita de saber, bueno, ¿yo en dónde estoy? ¿Soy medio protestante? ¿Soy protestante? ¿Soy qué? ¿Soy católico? ¿Soy qué? Y aquí va a haber dos grupos: protestantismo y falsa religión, que va a incluir todas las religiones. Entonces, muchos de los que están en la Iglesia Católica, al darse cuenta de todo lo que está haciendo el sistema papal, de todas las abominaciones que está cometiendo, de las blasfemias que va a estar diciendo, muchos van a salir de ese sistema. ¿Y hacia dónde se van a ir? Pues hacia el protestantismo, porque solamente va a haber dos opciones: o usted está con los jesuitas o usted está ¿con quién? Con los protestantes. O sea, solamente va a haber dos grupos. Los protestantes van a estar guardando el sábado y los de la falsa religión van a estar guardando el domingo. Entonces, así como Dios va a hacer que de todas las religiones salgan personas que vengan al pueblo de Dios, asimismo Satanás va a hacer que de todas las religiones también lleguen a su bandera a través de la falsa religión, a través del paganismo. ¿Listo? Es la misma estrategia. Esto es un juego de guerra: Satanás recogiendo a sus súbditos y Dios recogiendo también a sus súbditos. Pero Satanás forza y Dios quiere voluntariamente. Quiere es voluntad. Bueno, entonces tenemos que lograr profundizar en el estudio de quien se adueña las riquezas y el poder para que el papado surja otra vez. Son los jesuitas, y ellos son los encargados de destruir al pueblo de Dios finalmente. O sea que ¿quién es el que va a estar encargado de hacer que en Estados Unidos se force la conciencia? Los jesuitas. ¿Por medio de quién? Pues del presidente, de todas las partes del Congreso y de la parte judicial, de la parte del Senado, de la Cámara, de la Corte Suprema. Entonces, esta es la clave. Hermanos, este párrafo, como les digo, ha sido tan valioso en el estudio mío personal, de poder identificar todas las guerras y las revoluciones. Para poder hacer esta afirmación, yo tuve que ir a todas las revoluciones y encontrar la huella de los jesuitas, y la he encontrado. Entonces, pues es un trabajo que les estoy ayudando para que ustedes entiendan qué hay detrás de esta expresión. Todas las guerras y revoluciones han sido guerras religiosas dirigidas por jesuitas para, y aquí sí ya es texto de la hermana White, adueñarse la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, cuando dice el texto de Apocalipsis 13:3 que se maravilló toda la tierra
es porque ya la herida fue sanada. Si los jesuitas estuvieron detrás de la herida como de muerte, van a estar detrás de la herida, de la sanación de la herida. Entonces, esto lo estuvimos viendo más o menos, que es básicamente también un estudio muy exhaustivo para poder llegar a esto. Pues hay varias referencias, hay varias fuentes, unas son públicas, otras no, pero digamos la más confiable pues es la estructura de poder que ustedes están viendo aquí, porque la mayoría de de pirámides de poder pues llegan a los Illuminati, pero nunca han llegado al papado y mucho menos a los jesuitas. Entonces, con base en el estudio de la profecía y con base en el estudio de la historia, pues podemos identificar que efectivamente pues llegamos a la pirámide de poder, al papado y a los jesuitas. Entonces, vamos por ejemplo a mirar, digamos, cada una de estas ramificaciones, digamos, de estos niveles, que son 13, hasta llegar al papado. Cada una de ellas tiene subdivisiones y subestructuras. Entonces vamos, por ejemplo, a mirar el rito de York y el rito escocés, cómo se describen. Y también vamos a ver a los jesuitas. Entonces, la estructura masónica. Entonces, el rito escocés tiene 33 grados, ¿sí? Arranca en la base y va subiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo hasta que llega al grado 33, ¿sí? Y en la escala de poder, en todas las organizaciones de todas las sociedades secretas del rito escocés 33, los grados 33, ellos adoran a Satanás y ellos tienen la filosofía jesuita. Son jesuitas por naturaleza. Son entrenados como jesuitas. Y por eso ellos ostentan el poder en esos niveles. ¿Está bien? De igual manera, en el rito de York, entonces son 13 niveles. Y el último nivel, pues también el nivel número 13 también lo ostentan, pues llegan a ese punto los que tienen una estructura de pensamiento jesuita. Es a nivel global. A nivel global, digamos, si yo quiero ver cómo está conformada el rito escocés, es la siguiente gráfica. Pero y cada una de ellas así. Siempre hay un jesuita, siempre están los jesuitas gobernando. Por eso es que ellos se aseguran que las pirámides pequeñas esté controlada por jesuitas y la estructura global también está controlada por jesuitas. ¿Listo? Entonces el rito escocés y el rito de York, y pues como les digo, pues hay más información de cada una de ellas, pero pues eso es lo que el mundo entero está confundido con estas cosas. Creen que la élite de poder está en los Illuminati, en la francmasonería, en las sociedades secretas, pero no se dan cuenta y no entienden que encima de las sociedades secretas están los jesuitas. Entonces, ¿cuánto cuesta llegar al grado 33 del rito escocés o al grado 13 del rito de York? O sea, es algo, pues que es un dinero invertido para nada, porque finalmente la piedra sobre qué va a caer, sobre el sistema papal. Y si cae sobre el sistema papal, cae sobre los jesuitas, y cae sobre todas y va a destruir absolutamente todo esto. O sea, todas las estructuras, todos los sistemas van a ser destruidos cuando venga Cristo. Y eso significa que, pues esto lo digo porque precisamente muchas personas que van a darse cuenta hacia dónde conduce todo ellos, muchos de los que están en estas organizaciones, en los grados inferiores, ellos no conocen, sino hasta cierto punto, que están adorando a Satanás y que pertenecen a ese sistema de gobierno del sistema papal. Por medio de reclutamientos, y eso lo hacen, por ejemplo, como por ejemplo lo que mirábamos en esta aquí, por ejemplo, los sismos. Entonces el humanismo, el ateísmo, el comunismo, el secularismo, a medida que ellos van creciendo, por ejemplo en el comunismo,
ellos tienen también su estructura de poder. Entonces empieza en reuniones, hacen esto, hacen lo otro, luego el director del partido luego el general, el director general, van aumentando de poder, pero llega un momento en el cual ellos en su cúspide saben que ya no están bajo, sino bajo un control que está por encima de ellos, que es pues el poder satánico, que ellos pues por ejemplo se me olvidó, bueno, cada organización tiene su estructura de poder y todas esas organizaciones están controladas finalmente por entidades que están asociadas con el sistema papal, específicamente con los jesuitas, ¿sí? Bueno, entonces ya vamos a mirar, por ejemplo, los jesuitas que para llegar a esto, les digo, también hay mucha historia. El cómo desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de Salomón se comenzó a practicar la cábala, el ocultismo, pasaron a los gnósticos, luego a los asesinos, la banda de los asesinos, a los templarios en la época medieval. Luego pasaron los Rosacrucis, luego los masones tienen el conocimiento antiguo. Los masones en ese momento son infiltrados por los jesuitas desde el 1540, cuando ellos comienzan a figurar en el mundo. Y en la Revolución Francesa ya están infiltradas las sociedades secretas y aparece los Illuminati. ¿Está bien? Pero los jesuitas pues también tienen una estructura piramidal. Entonces dice, la compañía de los jesuitas fue fundada por Don Íñigo de Loyola, un noble y soldado español, o sea, él era un ¿qué? Un militar, y por eso es que se establece la régimen militar y eclesia, régimen militar e eclesia, que es la iglesia de régimen militar. Eso es lo que estableció Ignacio de Loyola dentro de la iglesia católica. Es un poder militar, pero no tienen armas físicas, sino usan el poder civil. Por eso es que el texto de la Manaway dice que ellos se metían en los, se adiestraban ellos para controlar el poder y la riqueza de los estados que ostentaban la parte civil y la parte religiosa. Y pues eso fue como la manera en la cual ellos son un ejército, pero no tienen armas. ¿Por qué? Porque las armas las tienen los gobiernos a los cuales controlan. Dice, tiene 6 grados, estos son novicio, escolástico, temporal, coadjutor, profeso de los 3 votos y profeso de los 4 votos. Los 2 últimos grados, que son los únicos que confieren una participación en el gobierno y la elegibilidad para los cargos de la sociedad. Su cabeza, prácticamente un jefe comandante, es conocido como el general. Él ejercía un poder absoluto sobre los miembros que se han comprometido a la obediencia ciega. El general afirma que su autoridad viene del Papa. Entonces, esta es como la pirámide dentro de los jesuitas. Entonces, los jesuitas controlan todo el mundo, pero dentro de los jesuitas también hay un sistema piramidal. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿cómo conectamos las sociedades secretas con los jesuitas? Ellos lo hacen en símbolos. Y leyendo los símbolos podemos entender el mensaje. O entendiendo el mensaje sabemos cuál es el símbolo. Entonces, esto dice, este es el símbolo jesuita, acuérdense, IHS es el símbolo jesuita, pero está en un vitral de una ventana en un templo masón. Dice, los jesuitas controlan la francmasonería, entonces, en cada corazón de las sociedades secretas palpita ¿qué? ¿Un corazón qué? Jesuita. Entonces, este es el IHS, pero acuérdense que pues estos son las sociedades secretas, el símbolo de que todo lo que lo ve, eso fue lo que los Illuminati sacaron, pero acuérdense que detrás de los Illuminati está el pensamiento jesuita. Para entender los Illuminati hay que estudiar la Revolución Francesa. ¿Quiénes estuvieron detrás de la Revolución Francesa? Esto no es objetivo de este estudio, pero se los digo porque ustedes necesitan entender eso. En algún momento, pues, esta información se sacará impresa. Dice, en el interior de las sociedades secretas palpita un corazón jesuita. Hay
otra información que no está incluida en esto, pero para llegar a esta frase también es historia. Cada logia masona es un templo pagano de idolatría y paganismo y es una sinagoga de Satanás. Lo que menciona la Biblia, sinagogas de Satanás, está asociado con el trabajo de los jesuitas dentro de las sociedades secretas. Bueno, y ese es el ojo que todo lo ve, ese es el ojo antiguo de conocimiento. Entonces, desde la cábala antigua se da el conocimiento a los gnósticos a los asesinos, que era una secta ocultista pagana, y esto pasa a los templarios son acabados por los jesuitas y por el papado, se toman los tesoros de ellos, luego siguen los Rosacrucis y finalmente se llega a la masonería, a la francmasonería. Entonces, esto es toda la estructura de poder. Tengo información de los comités de los 300, de los 33, pero pues para no entrar más en el asunto, pues quiero que ustedes se queden con esto, que todas estas estructuras de poder son los reyes y los mercaderes de la tierra que han fornicado con ella. Y esta es Roma papal. Entonces hay, por ejemplo, cosas que Putin hace, que pues por eso les digo que es un mercader, es un rey, pero pues ellos están también en el punto en el cual van a tener que tomar una decisión. O sea, no se ha cerrado la oportunidad para ellos, al igual que muchos de los adventistas no se les ha cerrado la oportunidad, no se nos ha cerrado la oportunidad. Entonces tenemos que confiar en la misericordia del Señor. Lo que me debo preocupar es que yo esté dentro de esos 144,000, que mi nombre esté escrito en ese grupo de los 144,000. Entonces, hay una advertencia que quiero hacerles, porque mucha gente se queda truncado hasta aquí, y por no entender se quedan en la pirámide truncada, o sea, no entienden, no saben qué hay arriba de esa pirámide. ¿Por qué? Porque no han estudiado la Biblia, no entienden la secuencia profética y no asocian a los jesuitas o al papado por los engaños que establecen. Por ejemplo, allá en Francia, en Estados Unidos, en varias partes, más que todo fue en Europa se prohibieron las sociedades secretas, pero fue por los jesuitas, fue por medio de los jesuitas para que no aparecieran más. Eso fue exactamente lo mismo que se hizo durante la Revolución Francesa y durante el establecimiento de Francia para darle la herida como de muerte al sistema papal. También se dieron los jesuitas una autoherida mortal. Bueno, entonces como no ven a los jesuitas, no ven al papado, se quedan acá. Y se quedan aquí y pierden completamente el orden de la secuencia y el orden de lo que debe ser concentrarse en el objetivo. Entonces la advertencia es que observemos, que entendamos que todos los sistemas deben llegar a Roma, o sea, todos los caminos deben ir a Roma. Cualquier sociedad secreta, cualquier organización, sea banca, sea los Rothschild, los Monsanto, todas las farmacéuticas, todas las compañías petroleras a nivel mundial, señor, las farmacias, la mafia, la droga, todo eso llega a Roma. Todo está controlado por Roma. ¿Está bien? Entonces, si no tenemos eso en claro, nos vamos a quedar aquí, vamos a decir, mire, no es que los Bilderberger, es que los Rothschild, y se quedan ahí. Y no pueden avanzar porque no tienen la parte profética. Nosotros la tenemos. El papado es el papa blanco, es la bestia que sube del mar. Los jesuitas es el papa negro, es la bestia que sube del abismo. Entonces, eso es parte de la tarea que ustedes tienen que estudiar. Y solamente podemos obtener esa información a partir de que tome la Biblia, coja la Biblia, estúdiela, estructúrela, sopórtese, documentese, y pues por eso pues están estas ayudas para que pues ustedes tengan, no arranquen de cero, porque para llegar a este punto
ha pasado mucho tiempo, a mí me tomó mucho tiempo hacerlo, ahora yo les estoy dando una herramienta de estudio para que ustedes tengan eso ya estructurado en su mente y pues si quieren hacerlo pueden buscar cualquier información adicional, pues podemos compartirla. Entonces, por eso es que es tan significativo, hermano, lo que sucedió en marzo 13 del 2013, en el cual el sistema papal llega a un punto en la historia en el cual comienza a ser controlado ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por los jesuitas. A pesar de que ha estado controlado siempre por jesuitas, ya a nivel público se conoce la orden de los jesuitas que haya llegado a ese poder. Entonces vemos aquí que la cruz que ostenta esta foto maravillosa, viendo el obelisco, viendo aquel palacio donde en algún día se va a cumplir lo que sucedió con Jezabel. Acuérdense de la historia, se repetirá con Jezabel en un palco, en un balcón. Acuérdense porque eso se va a repetir. Pero ya no con la Jezabel antigua, sino con la Jezabel espiritual, que es el sistema papal. Entonces, hay dos símbolos, un premio. ¿En qué fecha se acuñó esta moneda? Un premio, un libro. ¿En qué fecha se acuñó esta moneda? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué es esto primero? La matanza de los hugonotes, muy bien. ¿Y cuándo se acuñó esta moneda? 1500. ¿Ah? 1570. 72. Bueno, vamos, por ahora Nico se está ganando el premio, pues cerquita. Sí. Porque precisamente dicen que fue el ángel Miguel que hizo la tarea de acabar con los malos del paseo, con los herejes. Entonces, ¿qué fecha? 1572, ¿qué fecha? Bueno, Nico se ganó 11 de septiembre. 11 de septiembre, entonces, de septiembre. La matanza fue en agosto 23 y 24, pero el Papa acuñó la moneda el 11 de septiembre de 1572. Entonces, aquí vemos la cruz que es ostentada por el papado, que es obligar a todo el mundo a cristianizarse, a ser cristiano, a ser católico. ¿Y qué le hace falta? La espada. En Francia, en la espada, en la muerte de los hugonotes, ¿a qué poder usó? A Francia, a la reina y al rey de Francia, los usó para matar a los hugonotes. Y ese poder es un poder civil. Pero detrás de eso ellos estuvieron los jesuitas, ¿sí? Porque ellos son los que están encargados de la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Muy bien, entonces, primera vez en la historia, a partir de 2013, renuncia un papa negro y asume otro papa negro, o sea que hay dos papas negros simultáneamente. Simultáneamente también renuncia un papa blanco y asume un papa blanco que es jesuita. Entonces es la primera vez en la historia. Preste atención siempre con los primera vez en la historia. Algo nos tiene que decir esa información. Y primera vez en la historia hay dos papas negros y dos papas blancos simultáneamente. ¿Por qué? Él ya murió, él murió en el 2016, Kolbenbach. Era alemán. Luego siguió Nicolás, que es español. Él renuncia y ahora toma posesión el venezolano. Entonces, hay tres papas negros, dos papas negros y un papa blanco, pero los tres son papas jesuitas, sea blanco o negro, pero son jesuitas.
Entonces, ¿por qué hay tanto jesuita alrededor? Tanto general. Señor, ¿por qué hay tantos? ¿Cuál es la tarea de ellos? Destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Ya la supremacía papal está dada. ¿Qué hace falta? Destrucción del protestantismo. ¿Y por qué no Dios no ha permitido que se destruya todavía el protestantismo? Porque no estamos preparados. Entonces, todos los actores ya están listos. Los únicos que no estamos preparados somos usted y yo. ¿Y cómo sabemos que no estamos preparados? Porque no hemos tenido victoria sobre el pecado. El día que tengamos victoria sobre el pecado, ese día comenzará a alumbrar la tierra con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero gracias a Dios Él nos está preparando y tenemos, eso no puede ser una excusa porque Dios no va a retener los vientos para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues sí o sí hacerle. O sea, ahí no hay opción. No, tenemos que sí o sí estar preparados. ¿Y qué poder ostentará la espada? De acuerdo a la profecía. En 1572 fue Francia, y en todas las persecuciones a los protestantes siempre fueron los gobiernos de ese momento, los reyes. Pero ¿qué poder nos dice la profecía que va a ostentar la espada? Entonces Apocalipsis 13:11 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia. Entonces, ese símbolo del 11 de septiembre de 1532 del acuñamiento de la moneda aparece en un futuro inmediato en la cúpula del Congreso de los Estados Unidos, la misma figura de el ángel destructor con una espada, y ya no es con un escudo, con una cruz, sino es un escudo, y ese escudo tiene los colores de la bandera de Estados Unidos. Entonces, pues hay mucha información, señor, y el águila que está aquí, correcto, y aquí tiene símbolos de Venus, el águila aquí encima, hay mucha simbología, de pronto vamos a verla para el siguiente porque no alcanzamos a cubrirlo. Entonces, ya el sistema papal está listo, ya el sistema de Estados Unidos está preparándose, lo que hace falta es que el pueblo de Dios esté listo. Entonces, ya lo habíamos visto, que es como el proceso de cómo se llegó al control de los Estados Unidos por medio de la banca mundial, haciéndose propietaria de todos los bienes, de todos los bancos, de toda la plata de Estados Unidos. Pero acordémonos que detrás está pues el ojo que todo lo ve, y está el símbolo solar. Aquí que vemos, niños, un rayo que resplandece en un círculo. ¿Qué significa? Adoración solar. Eso viene desde Babilonia antigua, desde Egipto antiguo, desde Asiria antigua, de todas las religiones paganas antiguas. Entonces ellos son marionetas de este poder, y ellos son esclavos de estos marionetas a su vez. Entonces vemos aquí, pues habla del nuevo orden mundial, es el enemigo de la humanidad. Vamos a ver en el sello de los Estados Unidos, siguiente capítulo, cómo se estableció la palabra del nuevo orden mundial, pero a nivel de la simbología de la adoración pagana en griega y romana en Estados Unidos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las señales que nos están dando, porque en septiembre del 25 del 2015 se dio este anuncio, dice el nuevo imperio romano, el alcance global del Papa Francisco. Entonces, esto ya es un periodo de más, él comenzó a gobernar, por decirlo así, como emperador del imperio romano. ¿En qué fecha? Marzo 13 ¿de qué año? Del 2013. Y ya 2 años después, cuando esto es una fecha posterior a la ida de Estados Unidos, que él se presentó, en septiembre 24, se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos, y ese momento lo registró esta revista para decir, aquí está el imperio romano otra vez. Pero tenemos que considerar el punto en el cual la profecía nos dice que se iba a ver este poder, y
es el momento en el cual ya 2 años después ya se consolida ese poder a nivel mundial. Está estructurándose, está fortaleciéndose ese poder a nivel mundial. ¿Y esto dónde está profetizado? Pues Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Entonces, acordémonos, los jesuitas están ayudando siempre a que se sane la herida de nuevo. Pero la clave es, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces la clave es, ¿en qué momento se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? Y pues tiene que ver con la fecha de marzo 23 y el complemento de septiembre 25. Entonces, el papado romano es el mayor poder absolutista y totalitarista del mundo, por eso es que lo comparan y el artículo dice el nuevo imperio romano. O sea, el emperador romano era Dios y era gobernador. Unía la parte civil y unía la parte religiosa. Ahora, eso tenía que darse de nuevo a nivel mundial en la figura del sistema papal. Entonces, vamos a ver más o menos simbologías de cada uno de los imperios o reinos que le han dado influencia a la adoración solar. Arrancamos con Egipto, de la época de Abraham, de la época ya antigua, en el cual vemos los discos solares, la adoración a las vacas, es parte de lo que es la adoración solar, en la cual pues este es el útero, aquí está el óvulo fecundado, y luego, pero eso representa también el sol, que es el dador de vida. Siempre vemos las esculturas de los egipcios, siempre con la parte femenina, digamos, de procreación. Todos estos símbolos, todo esto tiene que ver con la parte, los órganos sexuales femeninos. Estos son los labios, aquí está el órgano sexual masculino penetrando, todo, hay mucha simbología dentro de la oración solar. Acuérdense pues que todo tiene que ver con eso, todo siempre tiene que ver con la parte sexual, de reproducción, de gestación, de que el poder divino está en el humano cuando crea, cuando procrea. Y aquí vemos la de derecha a izquierda, Isis, Osiris y Horus, y esto es la representación de IHS. Entonces, eso es el símbolo que ostentan los jesuitas, por eso es que los jesuitas tienen IHS. Ellos dicen que es Jesus Omnis Salvator, pero en realidad es Isis, Horus y Set. Porque eso es parte de lo que es la forma en la cual el hombre se hace Dios, entonces ya la reproducción es divina y no hay intervención de un Dios superior, sino el hombre se convierte en Dios, porque pues finalmente, por ejemplo, el faraón era un Dios en la tierra y él venía de descendencia de sus padres, de sus abuelos, y pues era como la manera en la cual ellos mantenían como el gobierno con un humano Dios, ¿sí? A través de la reproducción. Entonces aquí vemos pues el símbolo de los jesuitas, vemos todo esto está lleno de símbolos, pues no quiero entrar mucho en detalle. Este es la orden del escudo de armas del Papa, la Compañía de Jesús, un sol radiante, llameante con las letras en rojo y HS, monograma de Cristo. La estrella, según la antigua tradición heráldica, simboliza a la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia. La flor de nardo indica a San José, patrono de la Iglesia Universal. Y pues vamos a mirar aquí las llaves que es supuestamente del reino del cielo y la tierra. Aquí también vamos a ver también qué significa este símbolo. En Asiria se mantenía el tema de la adoración solar. Esto es lo mismo, adoración. Vemos la luna, el cuarto creciente. Esto también, ¿a qué se nos asemeja? ¿Qué es? Los cuernos, muy bien. ¿Qué más? La luna, cuarto creciente, está también el sol ahí. Esto es del Museo de Pérgamo en Alemania. Este es el basalto 730 de Cristo. Hay varios símbolos de dioses representados. Muy bien, es una copa. Esto es Asiria.
es la cabeza, la corona con una triada, tres coronas en una. Babilonia. Este es los símbolos de Babilonia. De nuevo vemos el sol, el cuarto creciente, el dios alado. Aquí en donde vemos, aquí dice, esto es parte del cuneiforme, esto está escrito en cuneiforme, algunos de esos dice Baal, de lo que hemos estudiado antes. Este es Gilgamesh entre los dos hombres toros sosteniendo un sol alado. Todo esto es adoración pagana idolátrica, centrada en el sol. Luego llega Medo Persia, este es un símbolo de Farabaar. Dice, dibujo el sello cilíndrico que muestra al rey persa Darío en un carro arrojando una flecha a un león bajo el símbolo de Farabaar, o sea, el dios del mitraísmo, que viene de Medo Persia. Del mitraísmo, este es el gorro frigio. Siempre donde aparezca un gorro frigio, detrás está la adoración mitraica, la adoración pagana que viene de Medo Persa. Por ejemplo, el gorro que hay en el escudo de Colombia, pues tiene que ver con la revolución aquí, y detrás de la revolución estuvo la masonería, y detrás de la masonería está el mitraísmo, y detrás del mitraísmo pues está el sistema papal ostentando esa adoración. Vimos también la estatua esta con 7 rayos, que es la misma estatua que está en Estados Unidos, eso ya lo vimos. Este es el sistema también solar que está en Grecia y Roma por medio de Helios, de Júpiter, Atenea también. Esto es lo que se encuentra en Rodas. El Coloso de Rodas es un santuario a Helios. Vemos que son 7 rayos, y Santi nos hace acordar de lo que es este rey, que también esta adoración solar. Ahora Roma papal. Entonces Roma papal ha heredado todo lo de las culturas antiguas, de Babilonia, de Egipto. Todos los símbolos de Roma papal están presentes en la idolatría pagana antigua. Ahora entonces ya podemos entender más este símbolo que es el nuevo imperio romano, ya con todo el poder a nivel mundial para imprimir el paganismo. Y por eso es que esta mañana veíamos, todos los católicos están sorprendidos porque se está destapando este paganismo, se está mostrando este paganismo. Y como él es el sumo sacerdote de este poder pagano, él tiene que aceptar el tributo de todos los movimientos paganos. Por eso es que en todas las organizaciones religiosas lo están aceptando a él, porque a él lo ven como el sumo sacerdote del paganismo. En las escalas superiores, en las esferas superiores, ellos saben que esa es una adoración pagana idolátrica satánica. Y él es el sumo sacerdote de esa adoración, el sistema papal. Pero ahora con la conjunción de los jesuitas dentro de ese sistema, ya está llegando la falsa adoración pagana a su completa consumación. Entonces vamos a mirar, vamos a recordar Apocalipsis 13:3. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Resulta que ese término de maravillar, pues lo busqué en varias partes de la profecía, y lo encontramos en Apocalipsis 17:6, cuando dice, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, me maravillé con gran asombro. ¿Quién está viendo la visión? Juan el apóstol. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra. Pero en Apocalipsis 17 da más aclaración en qué momento Juan se maravilló. Cuando vio a esta mujer que estaba embriagada de la sangre de los santos. ¿Y esa mujer quién es? Es en la Iglesia Católica el sistema papal, porque es la mujer, es la madre de las rameras, es el sistema papal. Entonces, cuando la vio, Juan se maravilló. Pero hay otro texto
que, bueno, entonces el numeral G2296, que es la que corresponde a la palabra maravillar, se dice maravillar, admirar, tener admiración, maravillarse o maravilla. Y dice también G22195 dice pues también lo mismo, maravilla, concreto, por implicación, admiración. El siguiente texto que aparece la palabra maravillarse, que es la misma palabra G2296, es en Apocalipsis 17:8. Dice, y la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán. ¿Cuándo? Cuando vean ¿a quién? A la bestia que era y no es, aunque es. Entonces, la clave es, el momento es poder identificar en qué momento se va a dar esta bestia que era y no es, aunque es. Porque, señora, sí, pero el momento histórico y el punto histórico de cuándo se dio eso. Entonces, eso lo podemos encontrar. A ver, vuelvo a repetirle la historia. Aquí dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo se va a maravillar? Cuando la vi, dice Juan, me maravillé. Pero la clave está en Apocalipsis 17:8, dice, y se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Entonces, la clave es poder encontrar quién es esa bestia que era y no es, aunque es. En ese momento se va a maravillar el mundo, y en ese momento es cuando se va a darle, ¿qué? La sanación de la herida de muerte. O sea que va a ser el proceso preparatorio para que Estados Unidos desenvaine la espada. ¿Cuándo se dio eso? Entonces tenemos que ver este sistema como sistema, los dos sistemas, los jesuitas y el papado, cuando se fusionan. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando el papa jesuita, cuando un jesuita es nombrado papa, y está el poder que es el poder que los gobierna, que es el sistema jesuita. Ambos están trabajando para la destrucción del protestantismo. Esto es un resumen, hermanos, no voy a entrar porque pues para explicar esto toma el estudio de la imagen de la bestia que sube el abismo son como 30 horas de estudio también. Pero solamente les voy a resumir y ustedes por favor entiendan esto, que es el sistema papal y el sistema jesuita combinado. Entonces dice Apocalipsis 7:8, la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo. Tenemos que ir al estudio de la Revolución Francesa para entender esto, y ha de ir a perdición. Dice, y se maravillarán cuando la vean la bestia que era y no es, aunque es, y la bestia que era y no es también el octavo y es de los 7 y va a perdición. Entonces, esto es el resumen de lo que es el punto en el cual Juan vio, digamos, la síntesis de estos dos sistemas, del sistema papal y del sistema jesuita, en cabeza de Bergoglio, se dio el 13 de marzo del 2013 cuando él es nombrado papa. Esta fecha del 13 de marzo del 2013 tiene mucha simbología. 1303 del 2013, y esa es la cábala, eso es el sistema de cábala con los números. Ellos dan un mensaje. Por ejemplo, Juan Pablo I duró 33 días en el poder, y acordémonos que el número 33 es un número oculto, un número que denuncia que hay manos ocultas, manos satánicas en todo esto. Entonces, si ustedes suman 1 más 3 más 3 más 2 más 3 más 1, ¿cuánto da? 13. Y esto es el sistema de conjunciones. Ellos usan esto, ese es los mensajes ocultos que ellos trabajan. Nosotros lo que tenemos que hacer es entender en qué momento se están dando los eventos proféticos para poder tomar decisiones. O sea, no nos queda tiempo, porque desde el 13 de marzo del 2013, de acuerdo a esta interpretación que el octavo es el sistema jesuita,
es de los 7 porque pues son los 7 reyes. El primer reino, ¿cuál fue? Babilonia. Segundo reino, ¿cuál es? Medo-Persia. El tercer reino, ¿cuál es? Grecia. El cuarto reino, ¿cuál es? Roma pagana. El quinto reino, ¿cuál es? El cuerno pequeño en la primera fase, que es desde qué año a qué año. ¿Hasta qué año? Hasta 1798. El sexto reino, ¿cuál es? ¿Sería quién? Roma religiosa, fase ¿qué? Que es la bestia que sube del abismo. Por eso dice que ha de subir del abismo, que fue todo el trabajo de los jesuitas para ocultar al sistema papal, para que los protestantes no pudieran identificar al cuerno pequeño como Roma, porque pues perdió la continuidad. Pero la profecía nos dice que fue como una herida de muerte. Entonces ese es el sexto. ¿Y el séptimo cuál es? Ah, bueno, entonces ese sexto, ¿de cuándo a cuándo va? Lo vimos esta mañana. De 1798 hasta qué momento? Hasta que se sane la herida. ¿Y en qué momento se va a sanar la herida? Con la ley dominical. Y ahí va a surgir el séptimo poder. Por eso es que, y es de los 7, o sea, el sistema papal es el séptimo. Pero el octavo es el sistema jesuita, que es el que está controlando al sistema papal. Por eso es que dice que es de los 7. También es el octavo y es de los 7. Los 7 son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, fase 1, Roma papal, fase 2, Roma papal, fase 3. Pero el poder que ha hecho que Roma papal reciba el poder y reciba la autoridad, ¿quién es? Los jesuitas, que es la bestia que sube el abismo. ¿Está bien? Por eso es el octavo, pero es de los 7, y estos dos sistemas van a ir a perdición. ¿Por qué? Porque la piedra va a caer sobre este poder. Ajá. Que es el momento en el cual dice, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y que no es, aunque es. O sea, cuando aparezca esta bestia, que es el octavo, que es de los 7, el mundo se va a maravillar. Eso significa que cuando surgió este poder, comenzamos el tiempo en el cual se va a maravillar todo el mundo. Y por eso es que todo el mundo ya está en pos del sistema papal, y lo está haciendo por medio del movimiento del cambio climático. Por eso le digo, Albalcía está en proceso de sanación. Ya está siendo sanada. Pero el punto, que digamos, como ya que comienza la cuenta regresiva para este sistema, y que dice que va a durar poco tiempo, es cuando se dé la ley dominical. Pero ya está gobernando el mundo, ya está en el Congreso. Por eso le digo, ¿qué hace falta? Falta es el pueblo de Dios que esté preparado, porque ya todos los poderes están listos. Entonces ya la sanación de la herida está implícita, pero lo explícito, o sea, lo que va a ser visible, es cuando se dé la ley dominical, porque se va a forzar ya la conciencia de las personas. Pero el sistema papal está ya gobernando otra vez al mundo. Entonces, y lo está haciendo a través de el octavo, que es de los 7, que es los jesuitas unidos con el sistema papal. Entonces, por eso la clave es todo Apocalipsis 17, dice, y la bestia que has visto y que era y no es, ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Eso es el juego de palabras que pues no lo quiero, digamos que no lo... está referenciado, está documentado en toda la profecía de Apocalipsis 17, pero esto es el resumen. ¿Sí? Ese es el sistema. Entonces, pues este es el tiempo en el cual estamos viendo que cuando es nombrado este poder, cuando el poder jesuita logra controlar el sistema papal, ese es el comienzo de la cuenta regresiva para nosotros, porque ya el mundo se está maravillando, porque ya vieron al octavo.
Este es el octavo, o sea, este conjunto de sistemas, por eso le digo, no hay que verlo como personas, sino es el sistema jesuita, el papado negro, y el sistema jesuita en el papado blanco. No, pero encontramos la bestia que sube el abismo. Y encontramos la obra, y por eso está la clave en el escrito de la hermana White. Ella habla mucho de los jesuitas, pero la clave está en ese texto de la gran controversia, que se adueñaban de los tesoros y de las riquezas para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Entonces es un tiempo que está ya corriendo en contra nuestra, pero Dios está reteniendo porque ya la evidencia profética se dio. O sea, cuando se dio la síntesis de estos dos poderes, que son los que están controlando todo el mundo por medio de estos sistemas de pirámides de poder, ahí en ese momento comenzó la cuenta regresiva. Pero ¿por qué no? Y resulta que ya cuando Estados Unidos, cuando el Papa, eso lo vamos a estudiar la siguiente vez. ¿Qué símbolos ocultos hay en Estados Unidos para que el 24 de septiembre del 2015 haya estado el Papa jesuita ostentando el poder de, digamos, completo, del paganismo completo, haya estado en Estados Unidos, en Washington? Entonces, eso es básicamente lo que nos dice la profecía. Falta es identificar simbólicamente la espada de Estados Unidos a nivel pagano, a nivel del obelisco, a nivel de símbolos que haya en Estados Unidos, del momento en el cual se unió el paganismo con el poder civil y se le entrega la autoridad al sistema papal para que este poder ejercite la espada. Entonces eso sucedió, digamos, igual, eso sucedió en el 2015, cuando este poder, ya que es el séptimo y el octavo, que es el poder jesuita controlando el sistema papal, va a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el poder que representa a la bestia que sube ¿de dónde? De la tierra, Estados Unidos. Y la profecía nos dice que ejerce poder en presencia de ella. Y la clave es el momento en el cual el mundo se iba ¿qué? A maravillar. ¿Cuándo se maravillan? Cuando vean el octavo, que era y que no es y que ha de ir a perdición. ¿Cuándo se dio eso? Cuando el sistema papal jesuita, el sistema jesuita toma el control del sistema papal por medio del jesuita que está en la cabeza del sistema papal en este momento, que es jesuita. ¿Está claro? Entonces, son símbolos, por eso hemos visto símbolos, porque pues la profecía está llena de símbolos, nosotros también tenemos que tomar los símbolos para verlos a la luz de la profecía bíblica. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que estamos en un contrarreloj para poder obtener victoria sobre el pecado, porque ya todos los actores están listos y el único actor que no está preparado somos nosotros. Entonces es un llamado al arrepentimiento y a la confesión verdadera, porque muy pronto la espada va a caer sobre el pueblo de Dios. Y en ese momento es cuando se va la persecución. Ya están dando todas las señales y mientras tanto se están dando de años futuros de paz, de progreso, pero la profecía es clara en decir que viene la espada sobre el pueblo de Dios y tenemos que prepararnos para no ser sorprendidos. Entonces, que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Este estudio va a continuar y pues vamos a hacer una oración y vamos a terminar el sábado conforme a la voluntad del Señor, preparándonos para que la siguiente semana, el siguiente sábado, podamos reunirnos habiendo tenido una experiencia de victoria sobre el pecado día a día. O sea, es una tarea del día a día, dominar el carácter, de entregar el carácter, de que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra voluntad, y necesitamos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, suplicamos que nos protejas, nos ampares en esta semana, bendice
los hogares aquí representados. Imploramos que nos protejas de todo mal, de todo peligro. Gracias por la oportunidad que nos dan de estudiar tu palabra, estudiar la profecía, estudiar la historia, y que podamos aprovechar esta información para tomar decisiones que nos ayuden a consagrarnos, que nos ayuden a tomar nuestra responsabilidad en serio de poder obtener victoria sobre el pecado. Te suplicamos que esto lo hagamos en oración, en estudio de tu palabra, en consagración, en las tareas que tenemos que hacer, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Perdona nuestros errores que hayamos tenido en esta semana. Te imploramos, Padre Celestial, que podamos ser perdonados porque seguimos cometiendo errores, nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestra naturaleza humana pecadora. Y te imploramos, conforme a tu voluntad, que nos ayudes en esta hora a tomar una decisión para la vida eterna. Bendícenos, bendice a nuestros seres amados, a nuestras familias, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, a cada uno de ellos, a los hermanos que no vinieron, a los hermanos que están estudiando también y preparándose para tu pronta venida. Te imploramos tu misericordia, te imploramos tu favor y tu perdón. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.